En este video se expondrá cómo aplicar críticamente el Plan y Programas de Estudios 2011 en la asignatura de Historia, con el fin de alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desarrollo de las capacidades de los alumnos de quinto año de primaria. Empecemos entonces por definir qué es la historia. Ángel Miranda, en su libro Didáctica de la Historia, menciona que la historia se entiende como la información verídica y exacta de los hechos políticos, sociales, económicos, artísticos, industriales, éticos, filosóficos y religiosos de la humanidad, exponiendo su completo desarrollo, progreso y perfeccionamiento a través del tiempo. En otras palabras, la historia es todo aquello que da significación a nuestro presente. Nuestra historia es tan importante como nuestra actualidad, y así de importante es también su enseñanza en la educación primaria. Según la SEP, en el Programa de Estudios 2011, dicha asignatura tiene el propósito de que el alumno establezca relaciones de multicausalidad sobre los principales hechos históricos del país, y a la vez identifique los elementos del pasado que le dan identidad a la sociedad actual. Todo ello a través de la búsqueda y análisis de diversas fuentes de información histórica. Es aquí cuando surge una nueva pregunta: ¿cómo puede un maestro de educación primaria conseguir dichos propósitos con sus alumnos? Para responder a esta incógnita, la SEP, en su libro Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en la Educación Básica, nos indica que la asignatura necesita de dos cosas para resultar significativa. La primera es la aplicación de distintas metodologías y la segunda es la utilización de materiales didácticos. El docente debe auxiliarse de ambas para acercar a los alumnos al conocimiento histórico. Enfoquémonos entonces en la primera de las condiciones. Ángel Miranda precisa más de 10 métodos de enseñanza que pueden ser utilizados en la asignatura de Historia. Aquí expondré únicamente los que desde mi punto de vista son los más congruentes con las características de mi grupo. Número 1. Método biográfico. Toma de la historia las personalidades que han influido en el desenvolvimiento del país, para que, dando a conocer sus vidas, los alumnos adquieran más fácilmente los conocimientos de historia, ya que despierta el interés y entusiasmo de los mismos. Número 2. Pragmático o filosófico. Consiste en volver a vivir la historia, averiguando las causas y efectos que han producido los acontecimientos en el desarrollo de los pueblos, como si los alumnos lo vivieran o fuesen actores de ese tiempo. Número 3. Comparativo. Consiste en comparar los tiempos modernos con los hechos antiguos, para establecer consecuencia. Empleado ocasionalmente, resulta un procedimiento conveniente para resaltar semejanzas y diferencias entre personajes, pueblos o épocas. La utilización de dichas metodologías busca contribuir a la comprensión del mundo actual y no solo limitarse a transmitir conocimientos sobre personajes o hechos del pasado. Evidentemente, una metodología por sí sola no va a conseguir el logro de los propósitos de la asignatura. Necesita ser complementada con materiales o recurso didáctico. ¿Y cuál es la diferencia entre material didáctico y recurso didáctico? Pues para Osana, Bargellini y Laurino, autores del libro El material didáctico en la enseñanza de historia, no existe diferencia alguna entre uno y otro, ya que por su misma definición podemos llegar a la conclusión de que ambos comprenden aquellos objetos, tangibles o no, que presentan un medio a través del cual los propósitos del proceso de enseñanza-aprendizaje se alcanzan de manera más eficaz, favoreciendo el conocimiento, así como las habilidades y las actitudes que se desean lograr. Una vez especificado lo anterior, podemos adentrarnos en el tema de la utilización del material didáctico en la asignatura de Historia. Osana, Bargellini y Laurino sugieren 5 criterios para seleccionar el material didáctico. 1. Debe ser seleccionado en función a la pertinencia con el tema y a las necesidades del grupo en cuestión. 2. El material debe cumplir con la finalidad de generar trabajo en los alumnos y no limitarse a ilustrar o entretener. 3. El material didáctico debe utilizarse únicamente cuando se lo necesita y no en cualquier momento. 4. Mostrar el material solo si se va a utilizar.
De lo contrario, podría causar distracción en el alumnado. 5. Si se planean utilizar distintos materiales en una misma sesión, estos deben complementarse. Ya que sabemos lo que se debe considerar antes de la selección de un material didáctico, el siguiente paso es conseguir el material didáctico en una fuente. ¿Y qué es una fuente? Entendemos por fuentes los restos o testimonios dejados por los hombres, individual o colectivamente, en el pasado y que nos permiten reconstruir la historia. Osana, Bargellini y Laurino clasifican las fuentes de la siguiente manera. Orales, todas aquellas que se transmiten a través de la palabra oral, permiten conocer la opinión de un sector de la sociedad ante un hecho histórico, tienen gran valor para la historia regional o local. Reflejan sentimientos de la sociedad que no se pueden percibir en otra fuente. Escritas, son aquellas que se transmiten a través de la palabra escrita. Permiten establecer una relación directa o indirecta con los protagonistas de la historia. Posibilitan que el alumno obtenga información de diversas fuentes y reconstruya los hechos por sí mismo, dejando de lado el pensamiento de que hay una única forma de ver la historia. Materiales son las que corresponden a los objetos. Permiten crear un contacto directo con la historia misma. Son veraces, ya que presentan las cosas tal y como fueron en su tiempo. Arrojan información que no es posible encontrar en otras fuentes. La documentación audiovisual. Incluyen tanto imágenes como videos. Sus características son las siguientes. Despiertan el interés del alumnado, lo que las convierte en materiales motivantes. Dinamizan el aprendizaje de historia, poniendo en contacto al alumno con elementos del pasado de forma indirecta. La combinación de metodologías y materiales busca, además del logro de los propósitos establecidos en el plan y programas de estudio, el fortalecimiento de la identidad del alumno, estableciendo un compromiso con la sociedad de la que forma parte.